Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a hablar sobre los pasivos y el patrimonio. Anteriormente estábamos hablando sobre qué eran los activos y que en este caso se subdividían en dos, que eran activo corriente y activo no corriente. Y ahora vemos la parte derecha del balance, que, donde, que aquí viene siendo la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. La deuda a corto plazo viene siendo los pasivos corrientes. Se le puede llamar pasivo corriente o pasivo a corto plazo. Y el pasivo no corriente también se le puede llamar pasivo a largo. Dentro de los principales conceptos que se manejan de la deuda a corto plazo, viene siendo, por ejemplo, deuda bancaria corto plazo. Recordad que corto plazo es dentro de un año, que debería eliminarse después del año. Proveedor, acreedor, dentro de varios conceptos más que hay. Pero esto viene siendo como algunos de los principales. Recordad que la diferencia entre proveedor y acreedor, el proveedor es el que a quien le compraste la mercadería, le quedaste debiendo, y el acreedor es que le compraste otra cosa que no es mercadería, por ejemplo vehículo, y le quedaste debiendo. Esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de deuda. Y esta deuda se puede dividir en deuda que se va a eliminar dentro de un año, corriente, o deuda que va a durar más de un año, deuda a largo plazo. Dentro de la deuda a largo plazo está la deuda bancaria a largo plazo, hipotecas, y pueden haber otras. ¿Ok? Entonces, la primera forma de financiar estos recursos, por ejemplo, financiar el inventario, financiar tu vehículo, el terreno, el edificio, o tener dinero en caja, es con deuda. ¿Sí? ¿Qué hace la deuda? Financia los recursos, ¿sí?, de la empresa. Y está el patrimonio. El patrimonio es simplemente el capital que tiene, el concepto de aquí es capital, el dinero que pusieron los socios o los dueños de la empresa. Aquí pueden entrar cuentas como reserva, como eh, capital social, que viene siendo el tema de las acciones, como utilidades retenidas, utilidades o pérdidas retenidas. Eso viene siendo y se refleja aquí en el patrimonio. También, otra forma de financiar tus recursos viene siendo con tu dinero, el dinero que tú pusiste como dueño de la empresa o los socios que pusieron. Pudiste haber comprado el vehículo con tu dinero o lo compraste con deuda, el edificio con tu dinero o con deuda. ¿Ok? Entonces, la parte derecha del balance se subdivide en dos, donde está la deuda, los pasivos y está el patrimonio. ¿Qué es lo que hace la deuda y el patrimonio? Lo que hace o cuál es el propósito es financiar los recursos de la empresa. Tanto el lado derecho del balance como el lado izquierdo del balance tienen que coincidir al final. O sea, si en un lado te da 200, el otro lado igual te tiene que dar 200. Si de algún lado saqué el dinero, ese dinero se debió haber invertido en algo de acá. ¿Okay? Algunos conceptos de tener de la deuda o que se hace es que casi siempre que la deuda es bancaria va a contener una tasa de interés que tú tienes que pagar. Ahora, no siempre las deudas, por ejemplo, el proveedor, tienen tasa de interés. Y ahí entra el análisis de endeudamiento en finanzas. ¿Qué deuda te conviene más y otro? Que no afecte la liquidez de la empresa y que no afecte la rentabilidad. Es eso. Espero que le haya quedado más o menos claro de qué vienen siendo los pasivos, que es deuda, y el patrimonio. Recordad que la deuda por sí sola no es algo malo. Va dependiendo de cómo tú lo ocupes. Al igual que tu dinero no es algo malo, el patrimonio no es algo malo. Por tanto, tener más deuda, menos deuda no es algo malo, va dependiendo de cómo tú gestiones tus recursos y si te hizo bien esa deuda. Te pediste una deuda, creaste más dinero, esa es como la pregunta. Por lo tanto, tener claro, porque siempre lo confunden en las clases, que la deuda o los pasivos no es una pérdida, ¿ok? O no necesariamente te va a generar más pérdida. Muchas veces, si es una buena empresa, pedirse más dinero o pedirse más deuda va a crear más dinero, ¿ok? Pero en algunos casos, por ejemplo, si lo llevamos a una persona normal que no genera dinero,
Si se pide una deuda, va a crear menos dinero. ¿Por qué? Porque él pide créditos de consumo. ¿Ok? Entonces, pero ese es el problema. Entonces, lo que hace la empresa habitualmente es pedir dinero para crear más dinero. Entonces, de nuevo, los pasivos o la deuda no es lo mismo que la pérdida. Y no necesariamente por tener más deuda te va a generar más pérdida. Va dependiendo de cómo tú ocupes esos dinero y qué tan eficiente tú eres con tus recursos. Eso. Espero que le haya quedado claro. Cualquier consulta me la dejan ahí en los comentarios, le dan me gusta y comparten. Así que bueno, nos vemos en los próximos videos. Adiós.